El Viernes Santo, dice Sergio, es un día de reflexión sobre nuestros actos fundamentalmente con el prójimo, reflexión sobre cómo obramos y aunar nuestros pensamientos en el amor hacia la dádiva de la vida. Aquí tienen una respuesta de las varias que están llegando de nuestros oyentes sobre el tema que estamos discutiendo en esta edición especial de La Mesa. ¿Qué significa el Viernes Santo en el Uruguay de hoy? ¿Cómo se vive esta fecha en la que se conmemora la pasión y muerte de Jesús en la cruz? Ese es el tema de conversación en esta edición especial de La Mesa de los Viernes, con Ana Ribeiro, con Juan Grompone y dos invitados. El pastor Ademar Olivera, de la Iglesia Metodista, y el sacerdote Daniel Kerber, vicario pastoral de la Arquidiócesis de Montevideo en la Iglesia Católica. Nos fuimos a la historia, nos fuimos a la esencia de esta conmemoración. Por supuesto que valió mucho la pena, pero estaría bueno que tratáramos de regresar a la pregunta de cómo se vive, ¿no? Algo ya contó Ana de cómo se vive. Hay algunos oyentes que también cuentan cómo lo viven. Si hay otros testimonios, bienvenidos, cuéntenos cómo viven esta jornada desde el lugar donde se encuentren, ¿no? Desde el lugar donde se encuentren, desde el punto de vista de su religiosidad o de su distancia con la religión. Juan. No, era una pequeña acotación. Dejaste sí. La curiosidad abierta. Se dice con toda justicia que, digamos, los judíos esperan todavía a su Mesías, no aceptan que Jesús haya sido el Mesías. Lo decía Ademar recién. Tampoco los musulmanes consideran a Jesús el Mesías, sino el penúltimo profeta, ¿no? Es decir, lo consideran un profeta, el penúltimo, del cual el último profeta fue Mahoma o Mohammed, ¿no? Profeta y no Mesías. Profeta, o sea, no de y no condición Mesías. divina, sí, que claro, es una de cosa modo distinta. que, en fin, ahí es donde hay cambios de concepción en el tronco abrámico, ¿no? Uh-huh. ¿Y tu defensa de los musulmanes? Era esta. Era esa. Bien. Sí, yo pensé que ibas a recitar una sura, porque yo me sé una. Por ejemplo, la más linda, corta, la del sol. Ah. Yo me sé la del sol. Yo juro por el sol y su claridad. Y luego sigue todo un poema bellísimo que termina diciendo la cosa más simple y más esencial, que es feliz el que conserva el alma pura. Sura del sol. Quiere decir que con eso podés hacer las oraciones. Sí, también puedo decir la profesión de fe, en el nombre de Alá, clemente y misericordioso. Eso es muy fácil. Es muy fácil. Bueno, pero una sura, ¿a qué te gané? No, mi memoria no da para eso. ¿Cómo viven entonces una jornada como esta? Voy a hacer una cosa muy personal de la parroquia en la cual yo vivo, que puede ser representativa de muchas de las parroquias en las cuales se están realizando hoy el Viernes Santo, y creo que es relevante también porque en frente a la multiplicidad de ofertas que se da de la criolla, de la cerveza, de turismo, etcétera, poder vivir la Semana Santa y el Viernes Santo de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hoy tuve que salir, nosotros de mañana tenemos lo que llamamos la oración de laudes. ¿Qué es la oración de laudes? La oración de laudes es una oración litúrgica de la Iglesia, es decir, los curas la rezamos todos los días, los curas y los religiosos, y también se invita a la gente. Ahí certifico que los curas también somos gente, pero se invita a los fieles a participar, que es una serie de salmos que viene de la tradición judía, es decir, se rezan juntos unos salmos, una breve lectura y después se hace una intercesión. Es una oración más o menos de una media hora y que particularmente a lo largo de esta Semana Santa se invita, y tenemos a las 8:30 de la mañana un grupo. En este caso es chico, en la parroquia anterior en la cual estuve, se hacía un grupo de repente
40, 50 personas que venían a las 8:30 de la mañana a rezar. ¿Este es más chico? Este es más chico porque recién empezamos este año con esta tradición. Entonces pienso que la gente de a poco se va a ir sumando. Después, de 9:30 a 12 tenemos un encuentro con jóvenes. Entonces, jóvenes que en medio de la semana de turismo se hacen un tiempo para venir, para rezar, para cuestionarse sobre el sentido que tiene la entrega de Jesús hoy, sobre el sentido que tiene su vida hoy, y cómo poder profundizar en esas claves. Y después en la tarde tenemos, ahí las celebraciones litúrgicas en las cuales se espera, tenemos particularmente la celebración de la pasión del Señor, la muerte del Señor, y el tradicional Vía Crucis. Él acaba de decir la palabra mágica, ¿no? Dijo semana de turismo. Chan, chan. Porque, claro, creo que todos lo conocemos muy bien, el hecho histórico, ¿no? Ese núcleo anticlerical duro del vallismo que secularizó todo el ritual público en este país y que convirtió en Semana de Turismo a la Semana Santa. A mí me gustaría decir que hay una reflexión abierta desde la historia como disciplina en torno a cuál es el verdadero alcance de ese proceso secularizador que generalmente tendemos a creer que hizo que todos los uruguayos sean agnósticos y, bueno, practicantes católicos por comodidad. Hay una simplificación que llega a ese punto, excepto pequeños grupos que tienen una fe abierta. Y se está cuestionando mucho eso, hay toda una investigación y hay una tesis doctoral en curso en la que tengo muchísima esperanza, que es la de Carolina Greising, y ahí se está cuestionando porque no cuadra, no coordina con esa religiosidad diversa y poliforme que el Uruguay demuestra. Alcanza con pasar por 18 de julio y ver cómo todos los cines se han convertido en templos. El cines. Culto del 2 de febrero a Yemayá para decir, ¿y esta religiosidad polimorfa, extraña, a veces con aliento a que esto viene de otro lado, como si todo no viniera de algún lado y de otro? Entonces, esa religiosidad y la propia fuerza que aún sigue teniendo la Iglesia Católica, las iglesias protestantes más tradicionales, esa no se explica fácil si hacemos tabla rasa de la secularización. Así que yo creo que por ahí todavía se vienen años de investigación sobre cómo celebramos y qué pensamos, que creo que hay cosas para decir por allí. Además, sí, coincido mucho con Ana. Quiero decir que para nosotros, hablo de nosotros, pero un sentido es también lo personal, la convicción personal de que hoy en día, ante tantos problemas, digamos, sufrimientos, dolores, que está viendo la sociedad uruguaya, que genera violencia, incomprensión, desunión, en fin, todo eso que divide a la sociedad. Me parece que las religiones tienen un mensaje y tienen un aporte para hacer, en la medida en que nos pongamos de acuerdo en determinados valores o aspectos que son esenciales en la vida, ¿no? Ahí yo creo se mencionó hoy el término ecumenismo, digamos, pero podríamos decir ecumenismo en sentido más amplio, universal, ¿no? Y creo que en la medida en que nos pongamos de acuerdo en cultivar y reconocer en primer lugar y luego profundizar el concepto de diversidad, de que creemos en que todos los seres humanos somos diferentes y cada uno, en el caso nuestro, creemos que Dios nos ha creado diversos. Entonces, en la medida en que reconozcamos esa diversidad, que se refiere no solamente a la raza, el color, a la etnia, el aspecto social, económico, lo que sea, sino como esencia del ser humano, que todos de alguna manera compartimos un mismo espacio, un mismo cosmos, estamos ahí juntos, y que de alguna manera si hacemos, digamos, si practicamos esa
ese encuentro, ese respetarnos mutuamente unos a otros, empezando por lo religioso, digo, en sentido más amplio. Creo que de alguna manera es un testimonio también que estamos dando, que estaríamos dando para el resto de la sociedad, ¿no? A propósito de la palabrita o la expresión Semana de Turismo, esa que es como una banderilla en esta discusión que puso hace un rato Ana, dice más de un mensaje de los oyentes, cosas interesantes. Por ejemplo, María de Rocha, con su mensaje señala: yo percibo que en el fondo se respeta mucho el Viernes Santo. No se dice, pero se cree, aunque no se practique. Felices Pascuas termina agregando. Este es un tema, ¿no? Este es un tema. A esa religiosidad como soterrada me refería yo cuando decía la hay fecha cosas no termina siendo indiferente incluso para los ateos o los agnósticos. ¿Cómo a los que sí son cristianos pero no practicantes los moviliza, ¿no? ¿Cuántos cristianos en estos días participan del ceremonial y habitualmente no lo hacen, ¿no? Estas cosas pasan en estos días, ¿ustedes lo perciben? Nosotros lo percibimos mucho porque ciertamente uno va conociendo su propia comunidad, la comunidad dominical, digamos, y en estas fechas aparece muchísima gente que aparece solamente en estas fechas. Y por otro lado, creo que estamos hablando también de la tradición de nuestra infancia en la cual no se escuchaba música, etcétera, etcétera. Yo creo que no podemos privarnos de toda una tradición secular en la cual se celebraba y eso se mantiene germinalmente. Sí, forma parte del ambiente, forma parte de la cultura, ¿no? Lo cual me parece muy positivo. Yo la otra vez escuchaba un programa de radio en el cual el presentador decía, bueno, en esta semana que nosotros los uruguayos llamamos de turismo. En el sentido de decir, bueno, querer universalizar en Uruguay un título que digo, que yo respeto que alguien llame de turismo, pero quiero también que me respeten a mí cuando yo digo, para mí la semana es Semana Santa, ¿no? Y tengo el derecho a ser respetado en eso. Sí, quizás esa expresión responde a que efectivamente lo de Semana de Turismo es un invento uruguayo, ¿no? Efectivamente. En otros lados no existe, ¿no? Semana de Turismo. Y se escandalizan cuando escuchan que en Uruguay la semana, que es en el occidente cristiano, Semana Santa, que acá en Uruguay oficialmente sea llamada Semana de Turismo. Yo solo quería... A ver, dale, Juancito. No, yo quiero dale, Juancito. Ahora somos... Yo quiero recordar 200 años, 2 siglos de liberalismo en este país. Es decir, no es una cosa que empezó ayer ni que empezó con Valle. 1813, instrucciones del año 13 de Artigas, donde declara que se propendrá por la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Es decir, esto viene de afuera, por supuesto, viene de Estados Unidos, es el liberalismo de los padres fundadores que eran fruto de una persecución religiosa. Ahí yo pido un programa para discutir eso. Bueno, no es así, pero bueno. Ya sé que ya me lo discute, pero yo por eso lo quiero insistir. Ay, Juancito. También como anterior a todo esto y como resabio de las invasiones inglesas quedó un templo inglés que todavía existe, que es anglicano. Es decir, no es, hay que recordar que hacia 1850 ocurren dos hechos sustanciales del liberalismo. En primer lugar, se secularizan los cementerios, es decir, se los separa de la Iglesia Católica. Y en segundo lugar, se aceptan a los valdenses como emigrantes perseguidos en Europa. Es decir, en Europa que no encontraban lugar, habían huido de Francia a Italia, luego de Italia al Uruguay, y acá son recibidos. Y en el Uruguay conviven las comunidades valdenses con las cristianas y hasta comparten la iglesia, hasta comparten el edificio de la iglesia, el templo. En 1875 aparece la famosa tríada laica, gratuita y obligatoria de Varela, que empieza con la palabra laica, es decir, que quiere decir que no la estábamos inventando. Ya ahí, cuando se hizo la reforma educativa, la primera palabra de la tríada era laica. Ahí habría que ver qué era lo que quería decir Varela cuando afirmaba laica, porque creo que la tradición deformó la laicidad que proponía Varela. El anticlericalismo, claro. Que no por es supuesto, lo mismo. Todo puede ser interpretado de todas maneras. Y además, en 1912, bueno, la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado, que es uno de los primeros países del mundo que lo hizo. Entonces, todo se puede interpretar. Ana me puede discutir el significado de Artigas, el padre me puede discutir qué quiere decir laica, pero yo lo que digo es,
200 años donde la trayectoria es común y corriente, que es hacia el liberalismo y hacia la laicidad, y esto nos distingue de todos los países de América Latina, sin duda. Yo solo quería recordar, mientras escuchaba al pastor hacer su muy bien intencionado llamado a la compenetración de esas tres religiones que en sus diferencias tienen un núcleo igual, que es la comprensión del otro y la diversidad y demás. Pastor, estamos diciendo eso en un momento histórico que es muy preciso. En Occidente, donde durante siglos se mató en nombre del mismo Dios, Occidente, católicos versus protestantes en todas sus versiones, sangrientas y terribles, las terribles guerras de religión, hoy bastante fuera del programa de historia en Uruguay, por lo tanto los adolescentes casi no las conocen, pero por siglos se mató en nombre de Dios. En ese Occidente hoy su mensaje es acorde con lo que en términos generales Occidente practica, la tolerancia, la amplitud, pero lo hace en un mundo en donde hoy, Viernes Santo, se están degollando cristianos, en donde se está atacando a los judíos y en donde hay un sector de musulmanes que no recita la sura al sol con toda su belleza y su alabanza a la creación, sino que incita a lo peor del pilar ese retorcido de la fe, que es el llamado a la guerra santa, ¿no? Entonces, hoy es muy significativo recordar en qué momento está Occidente. Se nos hicieron ya las 10 de la mañana. Otro mensaje interesante para esta discusión a propósito de cómo viven los uruguayos o vivimos los uruguayos el Viernes Santo. Dice Ricardo: yo creo que la tradición de no comer carne este día se mantiene por las dudas, aunque no creo por temor a lo que me pueda pasar si no la respeto. Es como aquello de que yo no creo en brujas, pero que las hay, dice, marcando eso, ¿no? Otra de las tendencias, otra de las sensibilidades en Viernes Santo como el de hoy.